Sí, mi nombre es Luis Eduardo Acosta Galindo, de Lima, Perú, y el año 73 nací. Y experiencia buena de estudios, tengo grado académico, digamos, se puede decir, frustrado electricista porque terminé el colegio y de ahí me puse a estudiar algo de electricidad, pero no lo pude acabar porque por motivos económicos tuve que salir de mi país. Así se dio la historia de mi vida. Fueron muchas cosas, pero en realidad la que me acuerdo, la más clara que tengo era que textualmente lloraba porque no podía comer más de un plato de comida. Eso es lo que me frustraba, porque tenía tanta hambre y no podía comer lo que quería, tenía que esperar una cierta hora. En esa época me acuerdo que la crisis era fuerte en Perú, teníamos el terrorismo, teníamos el MRTA, teníamos muchos conflictos económicos y literalmente mis padres se quedaron sin trabajo y de estar acostumbrado a un estándar de vida acomodada, a raíz que ellos perdieron su dinero y por la crisis, pues que prácticamente yo tenía en ese entonces algo de 15 años y esa frustración la llevé durante más de 3 años y apenas fui mayor de edad, me puse a trabajar y al final emigré, porque no podía prácticamente comprarme más de un... Quería comprarme cosas para comer y eso fue hasta el día de hoy, me sigo acordando, mira, a la edad que tengo ahora. Pero son cosas que ya, gracias a Dios, ya lo he superado, ya he estado mejor, pero ahora sí como lo que me da la gana, pero siempre con mi trabajo, con mi esfuerzo. Recuerdo cuando yo estaba en Perú, después que había regresado de Chile, recibo una llamada de mi hermano, el menor, que está en Italia, y me dice, oye, ¿quieres venir para acá? Que hay trabajo, que esto y lo otro. Y yo, claro, digo, ¿cómo no? Si en Perú estaba en nada, bueno, no tenía trabajo, era difícil conseguir trabajo. Y, y a las finales él manda un dinero y me hacen los papeles como si fuera un marino mercante, a mí y a un grupo. Porque en ese entonces, vamos, entonces la gente se falsificaba papeles para salir del país. Al menos en Perú era así. Entonces yo con otros grupos, éramos, me acuerdo, algo de 4 creo, y nos hicieron a los 4 los papeles como marinero mercante. Y la ruta era, ellos nos habían dado una charla cómo teníamos que hacer para llegar al destino Roma, Italia. Llegamos a España, pasamos migraciones y de ahí luego teníamos que tomar un tren en Niza, frontera con España y Francia. Tomamos un tren que nos llevó hasta allá y ahí fue cuando en la frontera entre España y Francia tomamos el tren y yo tenía, me acuerdo, mi maleta y mi guitarra y yo estaba con el grupo, ¿no? Con los 4. Y recuerdo ya cuando estábamos llegando a la estación ya de Niza y ahí de Francia, yo le digo, oh, muchachos, disculpen, me voy al baño, ¿puedes cuidar mis cosas? Sí, sí, no te preocupes. Y entonces yo voy al baño y salgo del baño y no le encuentro a nadie. Ya el tren para eso ya había parado, ¿no? Pero yo no pensé que se iban ahí porque se supone que éramos un grupo que nadie nos conocíamos, supuestamente éramos un grupo que teníamos que ir a recoger el barco que está en Nápoles, supuestamente. Y entonces cuando yo bajo del tren, veo a ellos que se habían adelantado así como unos 20 metros. Y yo comienzo a correr y me acerco de ellos. Oye, ¿y mi guitarra? No, yo no la tengo. Yo pensé que tú la habías tenido. No, yo pensé que la habías tenido. No, no. Entonces yo volteo y veo el tren que se pone ya para irse. Y comienzo a correr así, pero a toda velocidad a coger el tren. Y decía, mi guitarra, mi guitarra. Yo corría y corría y me habría distanciado tipo una calle, pues 100 metros. Y yo dije, no, mi guitarra, y el tren se iba, y ya perdí mi guitarra. Y volteo así y veo que al grupo de 3, la policía se le acerca. Y le comienzan convenciendo así por los gestos, decían documentos. Y uno de ellos me señala así, bueno. Yo lo miro de lejos, el policía me mira, yo lo miro, y él comienza a tirar con el silbido, eso los franceses tenían un silbido, ¿no? Y yo sentí dentro una alarma así como decía, corre. Y decía, corre.
Y agarré mi maleta y comencé a correr como un loco así. Y me acuerdo que salí por tantas puertas que había y había especie de un parque inmenso y me metí en ese parque y no regresé hasta la noche. Y en la noche, así como a la medianoche, me acuerdo, nunca me olvidé, yo me acercaba asustado así en mi mente y digo, seguro me están buscando, seguro quieren saber de mí. Y yo miraba entre los arbustos y no había nadie y me acerco a la estación y yo así mirando por todos lados, así asustado porque no sabía nada, no entendía nada. Y me acerco a la boletería y con el poco inglés que sabía, me acuerdo, le dije, no, un ticket por favor a Roma, Italia. Y compro todo y yo estaba asustado mirando y hasta que llega mi tren, me subo al tren y no dormía toda la noche, ¿no? Y esos trenes eran con puertas, me acuerdo, entraba, era como una especie de habitación. Y, y yo entro, y había una señora con su hijo. Y yo aquí al frente de ellos, así como tú, ¿no? Así frente a frente. Y, y de repente llega Milano. Y ahora que yo entiendo el italiano, me acuerdo que los policías de inmigración se subieron al tren y era de noche. Ya, tú subes por acá, ya, tú subes por allá. Y entonces golpeaban la puerta, documentos. ¿Tú? ¿Dónde? Documentos. Se entraban puerta por puerta y yo quería escaparme. Y yo abro la puerta y quería escaparme, pero yo volteo a la izquierda, había un policía, volteo a la derecha, otro policía. Digo, oh no, y cerré la puerta. Digo, Dios, ¿qué hago? Ya me regresan, ya me agarran, ya se me pasan tantas cosas en la cabeza. Y de repente abren la puerta así, y entra un padre, un sacerdote. Y cierra y se sienta al lado mío. Y yo no sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago? Y de repente entra el policía. Documento, le dice a la señora. Y dice, ¿usted por qué viene? ¿Cuánto tiempo se empieza a quedar? Su hijo, ¿no? Sí, documento. Así, todo estricto, una cara de malo. Y el sacerdote dice, padre, buenas noches. Tú, documentos. Y de repente yo me quedo así mirándolo, él me mira y pasa a su colega y le hace, oye, vamos ya. No, pero vamos. Y se fue. Y yo me quedé así. Entonces, ¿tienes documentos, no? Y dije, sí. Yo no entendía nada, yo hice solamente así. Y él me dijo, y cerró la puerta y se fue. Y después yo estaba sudando blanco, no dormí. Llegué en la mañana, a las 7 de la mañana, a la estación, bajé. Dije, ya no sé si encontraré a mi hermano, porque él me estaba esperando, supuestamente habíamos quedado. Y de repente escucho un silbido, ¿no? Y volteo y lo miro de lejos y era mi hermano. Y yo lo miro después de 5 años, nos encontramos. Y viene corriendo, y yo vengo corriendo, nos abrazamos. Y viene su hija, me presenta a su hija, ¿no? Pues no lo conocía. Su esposa, lo conocía así, del Perú. Y después me dice, oye, yo pensé que te habían regresado. Dice que el grupo lo agarraron y lo han devuelto, lo han deportado a todos ellos. Yo pensé que ya te regresaron a ti también. Sí, le conté, mira lo que pasó. Yo dejé la guitarra y le conté, y gracias por la guitarra me salvó al final. Y pues cuando devolví a buscar la guitarra, a ellos lo agarró la policía comenzó a buscar y me fui corriendo y me tomé el tren. O sea, yo tenía que llegar, por decir, en la noche en Roma, pero por haber perdido ese tren, llegué en la mañana y mi hermano se quedó ahí esperándome. No sé, algo que él sentía, con razón yo sentía que tenía que esperarte, porque me decían que lo habían agarrado, pero no me daban detalles. Y ahora, ¿y qué pasa? Sí, ya lo devolvieron y yo, ¿cómo estás salvado? Lucha. Por eso te digo, yo estaba destinado que tenía que llegar a Europa. Por eso me puse a pensar, por esa guitarra que me salvó y esa hazaña de cómo llegué, ya de verdad dije que la vida está, alguien tiene que pasar un aprendizaje para hacer lo que eres ahora. El primer país fue Chile, país vecino. Y, wow, ¿qué te puedo decir? Ahí puedo decir literalmente que fue como un curso de comando Rambo, lo puedo decir así, porque era sobrevivencia porque supuestamente yo, antes de viajar a Chile, yo trabajaba instalando teléfonos en casas y de repente me hago amigo de una de las operadoras que trabajaban en Lima, Perú, y ella fue la que me ofrece este trabajo en Santiago.
que me contó sus planes, sus intenciones, que quería irse a Santiago, quería intentarlo. Y una vez que se fue a Chile, ella me llamó y me dijo que oye, te tengo un trabajo, que si estás interesado, ya que tienes experiencia. Y bueno, me lo puso de una manera tan bonita, y en esa época Chile estaba en un boom económico y Perú estaba del otro lado, pero mal las cosas, y emigraba mucha gente a Chile. Y yo, como te dije, como no podía más de comer de un solo plato, pues yo estaba enojado, frustrado, y tomé la decisión, me junté un poco de dinero, me acuerdo, me fui en autobús, un viaje largo, me acuerdo, no sé, habrá sido que casi un día. El tema fue que supuestamente me dijo que me iba a esperar en la estación, y como en ese entonces no existía teléfono móvil, habíamos quedado solo por teléfono, con teléfono fijo, los datos, todo el día, todo, y el número de auto, me acuerdo del bus que iba a llegar allá, y nunca la encontré. Llegué y no la encontré y nunca se apareció. Y yo me quedé así en el limbo, ¿no? Joven, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué voy a hacer? Y la primera noche la pasé en la estación, me acuerdo. Y después recuerdo que preguntando por ahí si alguien tenía un trabajo, y la gente hasta que me dijo, sí, pero ¿qué sabes hacer? Me preguntaban. Y yo les expliqué que trabajaba en lo que era teléfono. Y me dice, pero ¿por qué no te vas a estos servicios que están dando los españoles ahí trabajo? Y yo le dije, y me mostraron, me acuerdo, un periódico, Puertoportense creo que se llamaba. Y leí, y cómo es cosa en la vida, leo ese anuncio, encuentro que estaban buscando gente, pero yo tenía mi maleta, no era tan pesada, era una maleta pequeña, pero tenía que buscar dónde quedarme a dormir. Y de repente yo indagando, sí, un amigo me dice, sí, estaban alquilando, ellos le dicen pieza a la habitación. Y me metí ahí, y le pagué a la señora, pero me di la sorpresa que la habitación te la alquilaban sin nada. O sea, era solo paredes y una silla, recuerdo. Pero bueno, dejé mi maleta, fui al trabajo, y gracias a Dios, así como cosa de la vida, me aceptaron. Pero la dificultad para mí fue el primer mes y medio, que como estaba en prueba, mi primer sueldo, y yo con lo poco de dinero que tenía no me alcanzaba. O sea, no llegaba. Entonces tenía que comprarme una caja de leche y un pan, y lo repartía así por días. Y dormía en el suelo, y mi almohada era la silla. Y en esa época había frío. Uf, fue duro, me acuerdo. Pero los chilenos en ese entonces tenían mucha rivalidad con los peruanos, por esto de la guerra, el Pacífico, tontería y media. Y entonces la percepción que tuve fue buena y mala, diría. Buena porque, no sé cómo decirlo, pero yo te digo lo que yo vi. No sé si decir que por mi físico, ellos no me catalogaban como peruano, porque el peruano lo conocían como una persona oriunda, bajito, de rasgos de inca, entonces ellos pensaban que todos éramos así. Entonces yo a veces tenía que hablar como ellos para que no me estén haciendo bullying, porque me hacían bullying, a todos los peruanos, bolivianos, le hacían bullying. Y entonces a veces tenía que así enmascararme así para que ellos no, porque habían de todo, había gente buena y mala. Pero mi percepción, conclusión de los chilenos para mí fue buena, para mí fue buena. Pero vi mucha ignorancia, porque la ignorancia estaba en todos lados, y la gente buena y mala está en todos lados. Pero tengo un concepto bueno de Chile, sí. Pero experiencia personal, para sobrevivencia me costó mucho por la cuestión de económico, porque todavía no recibía mi primer salario. Pero sí la pasé mal el primer mes y medio, pero mal, mal. En comida, en frío, una maratón. Y lo peor de todo, que era tan orgulloso que no quería decirle a mi familia que no la estoy pasando bien. Y en esa época había teléfonos fijos que tú metías una moneda y hablabas 30 segundos. Y tenía que decir cosas rápido, y chao, y se acababa. Y no tenía para regresarme. Pero el mismo orgullo pues me dejó ahí, y era sobrevivencia, ¿no?
todo era supervivencia. Si te dijera también las cosas que tenía que hacer a veces, tenía que esperar que los muchachos terminaran de comer en los McDonald's para entrarme a buscar qué cosa había de comer, porque no tenía nada que comer. Y así fue. De estar en un lado en Perú que en cierto modo, bueno, era muy feliz, mi juventud no me puedo lamentar, era una persona muy feliz. Pero después que salí ya me enseñó a evolucionarse, una persona más empática y mejor ser humano, eso sí. Bueno, eso fue Chile, que fui a otros países luego de eso. Sí, racismo mucho en Italia. En Italia, en Suiza no. Estuve en Suiza unos 6 meses y, bueno, de repente por el idioma, porque tampoco no hablaba, ahí hablan como 3 idiomas, hablan como, no, hasta 4, hablan su idioma de ellos, el alemán, italiano e inglés. Yo me comunicaba en ese entonces con idioma italiano, pero primero fue Italia, perdón. O sea, fue Italia y la percepción fue mucho racismo. Ellos dicen que no, pero hay mucho racismo. Basta mirar en los bancos o posiciones importantes de la sociedad italiana, tú no encuentras negros, tú no encuentras gente de la India, no encuentras... Yo he vivido casi 9 años. Como que ellos siempre te quieren ver por debajo. No digo todos, ¿no? Obviamente, pero la percepción más es eso. Y sí, también me ha tocado un par de veces pelearme así, boca a boca de racismo con ellos. Pero diría que al final me adapté a eso, a hacer oídos sordos con la gente tonta, que siempre nunca falta. Pero me gustó en sí, en su comida, la comida italiana es buena, me encanta, el clima me encanta, el estilo de vida que tienen ellos me encantaba. Me encanta todavía, inclusive lo extraño. Me hice buenos amigos, tanto italianos como peruanos o de otros países. Y también sí tengo un concepto positivo, pero sí hay racismo. Ellos no lo aceptan, pero lo hay. Como acá también en Londres. Londres, no, ya Londres es otro nivel, ya. Es un nivel ya más educado de racismo. Acá hay pasivos como activos, ¿sabes? Un racismo, pero que es muy alucinante. A mí lo que me impactó de Inglaterra, o al menos aquí, es que tú caminas por la calle, tú no te puedes mirar a los ojos con la gente. Porque si tú le miras los ojos a la gente, te toma como una persona agresiva. O sea, la gente no se mira a los ojos acá. Es una cosa increíble. O sea, alguien se puede caer y ellos pueden irse de largo. Salvo que tú le digas disculpa, ahí recién voltean y te atienden o te miran. O sea, la gente se miran así, como a escondidas. De verdad, muy agresivo también la gente acá, demasiado. Yo, ahora que tengo auto, de verdad que es un estrés, aprendí a adaptarme a esta gente. Es que, mira, Londres tiene 124 culturas que viven juntos y en otros países del mundo se matan, pero acá supuestamente viven juntos. Pero no, la cultura es inevitable a veces de convivir juntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los musulmanes, ellos imponen cosas, se meten a rezar, todo, hacen sus... Yo no tengo nada contra la religión, yo respeto las religiones, pero hay que decir las cosas. Por ejemplo, ellos vienen, quieren imponer, cuando yo pienso que cada uno tiene que respetar la casa de cada uno, ¿no? Es como decir, yo voy a tu casa, tú tienes tu regla, oye, quítate los zapatos, también yo lo tengo que hacer porque es tu casa, tengo que respetar eso. Pero ellos no, ellos quieren imponer, piensan que están en su país, entonces, eso es para darte un ejemplo, ¿eh? Porque cada país tiene sus culturas, pero al menos creo un respeto, valores, principios los debe tener para evitar vivir en armonía con respeto, pero ya se está perdiendo la cosa étnica, al menos los ingleses, inclusive ellos mismos hacen protestas y están hartos de muchos inmigrantes. Y una parte yo le entiendo, mira, yo soy inmigrante, tengo ya la nacionalidad, pero yo le entiendo a ellos y lo respeto y me pongo en lugar. Gracias a Dios siempre me considero una persona, hoy por hoy, una persona correcta, que paga sus impuestos, que paga sus multas. Pero acá encuentras de todo. El racismo también es fuerte, pero acá es penalizado. En otros países no tanto, pero acá sí te la hacen pagar. Y bueno, yo gracias a Dios no tengo nada contra nadie, yo trato de vivir
paz, mi vida y no me meto con nadie. Bueno, ¿tendría que explicarte por país o porque son varios casos? Porque Chile no tenía problema de idioma, pero tenía el problema de el modo como ellos comunicaban y cómo piensan, porque ellos, en cada lugar ellos tienen un modo de expresar. Y me pasaban muchas anécdotas allá, porque el peruano habla de una manera español y los chilenos también, pero no se entiende. Por ejemplo, el peruano dice, eh, anda de frente. Y el chileno no te entiende, anda de frente, se toca en la frente, ¿no? Y el chileno te dice, dirá, anda de derecho. Eso es lo que has querido decir. Sí, anda de derecho. Entonces, hay cosas que también nosotros decimos, toca la puerta. Y ellos tocan la puerta, golpea la puerta. Entonces me corregía y se burlaba y se reía. Y a mí me causaba risa esas cosas también, pero son anécdotas que uno va a aprender. Y claro, y cuando ellos te corrigen, tiene sentido, pues. Y entonces, era porque mi mente era cerrada y no entendía. Y ellos también eran muy, diría yo, gente más respetuosa. El chileno, aunque no lo crea, para mí hoy por hoy es el mejor vecino que podemos tener, porque son muy respetuosos. Pero a ellos sí no les gustan, que, como a nadie, que le falten el respeto. Pero el peruano, la idiosincrasia del peruano es burlarse de la otra persona, pero no de mala onda, sino de buena fe, porque es la idiosincrasia de nosotros. Nosotros nos divertimos así, pero no lo decimos de mala onda. Pero el chileno es lo contrario. El chileno tú lo fastidia o lo bromeas al estilo peruano, ellos se lo toman muy personal. Entonces, eso me costó adaptarme con ellos y yo no lo entendía. Y eso fue lo que más me costó con ellos. Y después, cuando fui a Italia, el idioma. Conseguí trabajito por aquí, por allá, me hablaban y no entendía un carajo. Y era todo con señas y eso es lo que me causaba risa, ¿no? Hasta que me tuve que aprender en las calles, así. Y como gracias a Dios me gustaba aprender rápido idiomas, pues me adapté, fue una barrera y aprendí el idioma italiano. Después estuve en Suiza, mejoré un poco el inglés, porque ya había estudiado, pero lo mejoré a través de una amiga que era casada con suizo, pero hablaba inglés. Entonces hablábamos una mezcla de inglés con italiano. Pero ahí me costó mucho adaptarme el clima. De verdad que ese país era tan perfecto y yo decía, no, este no es para mí. Tú abrías la ventana y veías pura nieve, no había gente, caminaba por la calle, parecía un paraíso que tú estabas, pero solo. Hasta el río tenía color, era increíble. Y yo, ¿cómo es posible? Y toda la gente, como era invierno, recuerdo, la gente paraba como encerrada así en edificios, en supermercados o mall. Pero tú caminabas por la calle, todo era un silencio, toda una perfección, pero entrabas a un hotel o un supermercado y ahí recién veía gente. Ahí te das cuenta que tú estabas con gente en ese planeta. Y no, dije, esto no es para mí. Y me ofrecieron un buen trabajo todo y me regresé para Italia. Después hice otra experiencia en España. Me fui a España también. Me quedé solo un año. Pero a raíz que España, yo me fui en el año 2007 por ahí. Y fue en el año que empezó la crisis económica de España, que sí, ya se vino en picada. Y claro, el trabajo no daba, se trabajaba muchas horas por poco dinero, pero no podía adaptarme a ese estilo de ellos, porque todos los latinos, inclusive españoles, no sé, tenían esa costumbre de hacer mucha vida social. O sea, yo vivía en una casa y cada uno tenía su habitación, pero a estos les gustaba desde el jueves hasta el domingo noche, todos los días se emborrachaban. Vecinos te golpeaban la puerta, vecinos salgan, unos tragos, y uno estaba cansado del trabajo 12 horas, me imagino, y al día siguiente iba a trabajar, que vecino, no sea así un vasito, terminaba el día siguiente borracho y encima no iba a trabajar y me echaran del trabajo. Te lo juro, a veces me pongo a pensar, yo creo que he perdido la cuenta cuántos trabajos he perdido y me han echado de trabajo. ¿Y todo por qué? Porque a veces me emborrachaba, porque vivía el día a día, no era responsable en nada, diría yo, porque en ese entonces no tenía mis hijos también y aparte no vivía el día a día. Aparte en Italia después, bueno, después que me adapté, ¿no? Eso, bueno, para adaptar así en España me costaba mucho adaptarme en su vida social.
En Inglaterra me costó mucho adaptarme el modo como se ignora la gente de uno al otro. Eso me costó mucho. O sea, pero yo te estoy contando en cada país la adaptación. En uno era el idioma, inclusive en Inglaterra también sufrí mucho por el idioma, de verdad. Me costó laboralmente, para todo. Era una frustración siempre el idioma. En Italia, en Suiza y en Inglaterra. Pero gracias a Dios esa barrera ya lo superé. Eso fue lo que me costó más. Fue un ida y vuelta, porque era un padre muy frustrado con mi primer hijo. Y la verdad que me costó mucho decidir que se fuera a mi país porque no tenía, ¿cómo se dice? No teníamos para comer y viviendo en Italia. Y su mamá y yo tuvimos que tomar la decisión de que se regresara al país, que se la llevara al país, a Perú, al menos yo mandando de Italia lo poco que tenía, al menos con eso podría sostenerse. Y claro, tenía meses y tuvimos que tomar la decisión que se fuera. Entonces me quedé como un padre frustrado. Y entonces ya luego, cuando nació mi segundo hijo, otra frustración. Porque, lo digo así porque vino después el divorcio. Porque yo al casarme y venir a este país, Inglaterra, de Italia a Inglaterra, desafortunadamente por el estilo de vida que se lleva acá, más pasamos cada uno trabajando que en casa. Entonces eso como que enfrió todo y divorcio y me quedé frustrado. Pero la última vez cuando me junté y tuve mis hijos, los últimos, sí, ya puedo decir que fue como un regalo. O sea, realmente me hizo sentir crecerlo como padre. Entonces ya diría que ya fue lo mejor que me ha pasado. Más lo que extraño de mi país es la energía que me brinda el país, porque cuando yo estoy en Perú es como que lo siento que lo puedo hacer todo, que están las personas que me quieren. O sea, me hace sentir vivo. Tengo demasiadas personas. Es que yo nací en un barrio con más de 200 familias. Y en esas 200 familias crecimos todos, muchos amigos y personas y todo era como una familia inmensa. Entonces ese calor, esa energía lo extraño. Y la comida y el clima, porque aquí el verano es gracioso. Aquí el verano solo creo 2 semanas más, creo, con sol y después nada. Y la comida también y mis amigos y mi familia. Eso es lo que extraño más de mi país. Inclusive la vez pasada yo a veces me autopregunto, ¿no? Si yo me ganara la lotería, ¿dónde viviría? Me dije en Perú. Es que me he dado cuenta que es una cuestión económica, porque sí quisiera devolverme al Perú. Pero es que todo de mayor recién como que se me están dando las cosas. Porque recién, desde hace 3 años es como que recién estoy empezando a tener metas, a tener proyectos. Porque antes nada, antes por lo mismo la economía, el idioma, las barreras no me permitían hacer planes. Pero ahora recién hace 3 años, bueno, nunca es tarde, recién estoy encontrando una visión de ver cómo si me puedo devolver o no. Y porque no me veo, bueno, no quisiera, no desearía morir aquí. Quisiera volver a mi país. Es por esos motivos. Mira, pero he sido en diferentes países, pero más fueron positivas y negativas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque allá por el año 90 que viajé a Chile, habían comunidades peruanas, pero no me gustaba andar con los peruanos. ¿Por qué? Porque tenía un mal concepto. No digo todo, obviamente, pero esa gente de esa época, especialmente en los 90 en Chile, como vivían con ese resentimiento, no sé, me daba mucho fastidio los pocos valores que tenían. O sea, iban a la plaza, y esto lo sabe mucha gente, no es que yo no es una opinión personal, mucha gente que ha emigrado lo debe saber, que especialmente en Santiago, porque yo viví en Santiago, ellos se reunían los fines de semana en las plazas
y hacían de todo, o sea, pensaba que la plaza era su casa. Dejaban todo sucio, hacían sus necesidades fisiológicas, niños que lloraban, y a mí me daba vergüenza, ¿verdad? Porque yo no era así. Yo no quiero tampoco que sean como yo, pero un mínimo de respeto. Y nosotros en esa época, por eso los chilenos andaban muy enojados con los peruanos, porque estamos hablando en esa época más de 250.000 peruanos, y la mayoría estaban en Santiago. Y por eso yo no tenía para procurar estar distanciado. En Italia fue casi parecido, casi parecido. También me daba vergüenza, por eso no andaba. Y acá en Inglaterra hay pocos peruanos, pero digamos que los pocos peruanos que están acá ya es otro modo de pensar. Y como que me llevo mejor, como que sí ando con amigos y peruanos, pero no mucho, también por lo mucho que trabajo también. Pero sí, al menos tenemos cosas más parecidas, podemos tener puntos de vista diferentes, pero nos respetamos. Eso es lo bueno, sí. Idiomas. Sin querer nunca pensé aprender italiano, inglés, portugués y más el español, son 4. O sea, y eso me ayuda mucho en mi trabajo porque como yo soy manager de mucha gente, inclusive aparte de los idiomas, tener trato con gente de diferentes culturas. O sea, yo puedo tener un buen trato desde un tipo de Palestina con uno de Japón o de China. O sea, tengo trato, o sea, sé cómo llevar a las personas, respetarlas, su cultura, informarme bien, ser una persona, como siempre he sido, correcta. Pero eso me ha ayudado a crecer como ser más empático, ayudar a la gente también, en cierto modo, que tiene dificultad en idiomas. También me ayudó mucho en gestir, o sea, manejar trato de personas, negocios. Inclusive también un periodo estuve en la construcción manejando grúas. También me ayudó mucho acá, lo aprendí. Pero me retiré porque me di cuenta que podía generar más ingresos en lo que estoy ahora como independiente en la limpieza y como dando servicios también. O sea, fue algo como autónomo también y eso me ayudó mucho a abrir más puertas en lo laboral. Lo que me ha sorprendido, por ejemplo, era la Inglaterra. Me sorprendió mucho cuando vine por primera vez acá. Yo cuando llegué a Italia dije, bueno, Europa es así, pero cuando vine a Inglaterra vi la enorme diferencia estructuralmente, hablando como edificio, organización, porque Inglaterra creo que debe estar en el 5.º puesto. O sea, si tú te fijas, en transporte son uno de los mejores organizados, principalmente los taxistas. O sea, ellos tienen un sistema de organización del transporte, creo que está en el 5.º puesto, uno de los mejores en el mundo. Y eso fue lo que me sorprendió estructuralmente, todo como lo tiene exacto. O sea, da risa si ellos dicen, por ejemplo, en el tablero del autobús que pasa cada 15 minutos y es así, pasa cada 15 minutos. Y todo es programado, o sea, cuando llegas a un punto está pasando el tren para que lo tomes. O sea, todo está bien conectado. O sea, es impresionante, eso sí, y me gustó. Inclusive cuando me fui a Estados Unidos, así ya de turismo, te lo juro que no me impresionó. Y estuve en Nueva York, no me impresionó. Me gustó más Inglaterra porque no sé si la conoce, la City. La City es digamos, una comuna muy moderna, muy conectada, y encuentras de todos los servicios. Y sí, eso fue lo que más me gustó. De pasar de ilegal a ser legal. Creo que me habré tomado, sinceramente, 20 años de mi vida para ser recién finalmente legal en un país. Y nunca pensé que Inglaterra me lo iba a dar. Fue como jugando, diría yo, porque estando en Chile, no logré concretar, sacar una nacionalidad, no pude. Porque también, digamos que había mucha burocracia y perdía el tiempo y no progresaba. Italia, pues, para que te den un pasaporte, ahí tiene que pasarte más de 10 años, tienes que mostrar una serie de cosas y no te lo dan así fácilmente, no te lo dan. Y Inglaterra,
si tú demuestras todo, te lo dan al final, pero me costó mucho porque yo me lo he tomado acá que casi 15 años para que me lo dieran, después de estar en muchos países. Y era un tema, era muy frustrante porque era muy negativo porque gastaba mucho dinero y yo no es que tenía muchos trabajos, no estaba muy estable. Y superarlo no, me hizo perder, inclusive ya me iban a echar del país, estaba perdiendo estaba pelando. Y bueno, cuando eh, comencé a aplicar después la tercera vez de intento por motivos que tenía mi hijo y porque tenía un trabajo estable y porque era casado y todo eso, al final me ayudó, pero no fue fácil porque en esta época tuve que dar examen oral en una entrevista, la historia del país, y fue todo un estudio mientras trabajaba tanto y gracias a Dios lo logré y ahora tengo la nacionalidad. Claro, no es que me hace mejor persona, sino que al menos me siento ya estar a la par con la gente, que ahora realmente puedo así eh, aplicar lo que yo deseo, desenvolverme a lo que puedo. Antes era todo limitado, pero negativo diría eso, que al ser ilegal pasé mucha hambre, pasé mucho frío, eh, me costó mucho sobresalir, buscar lugares donde vivir, trabajos, y hacía de cualquier cosa para el día a día, ¿no? Y ahora verme ahora me parece mentira, o sea, ahora valoro las cosas. Antes lo veía así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya mañana será un día mejor. Pero siempre me gusta a mí copiar lo bueno de las personas, todo, ¿eh? O sea, eso sí, antes no era así. Antes también era una persona muy cerrada, como que no me gustaba escuchar. Pero a la final ahora me alegra mucho saber que estoy en una etapa ya más estable, desde, diría, laboral hasta emocional, diría así. Porque eso influye mucho, pues eso te trae problemas también. Pero negativo, negativo, no, yo diría un aprendizaje, yo diría. Todo fue un aprendizaje porque al final me pongo a ver hacia atrás. eh, lo que pareció negativo al final te hizo ser mejor persona, es lo que yo veo. Y bueno, era lo que me tocaba hacer, ¿no? Si no, no hubiera sido la persona que soy ahora. Obvio, todos tenemos que pasar por algo. Que no se muden, que valoren lo que tienen donde están, porque las cosas ya no es como antes. Las cosas están tan difíciles afuera que se informen bien, porque hay mucha gente que yo no les entiendo, que teniendo una casa, teniendo un trabajo, inmigran, pensando que acá está el país de sus sueños. Eh, yo ahora si hablo a nivel europeo, yo estoy en varios países europeos y tengo mucho contacto con mucha gente de todas las culturas. Todos dicen lo mismo, ya no es como antes. Antes por ejemplo, un salario hace 20 años te alcanzaba para una familia. Ya no te alcanza para nada, tienes que salir a trabajar más o tienes que sumarte con tu pareja. ¿Y qué pasa si tienes una familia? ¿Cómo haces? Tienes que pagar a una persona tercera extraña para que te cuide tus hijos, entonces mejor para que te haces padre. O sea, por eso, hoy por hoy, diría que si tienen un trabajo, que si tienen una casa o lo que sea, que no inmigren de verdad, porque las cosas afuera es dura y lo peor de todo, no tiene precio estar con los tuyos, porque no lo vas a volver a ver durante muchos años, y si tienes la suerte de volver al tener documentos, porque si te vas, no creas que te van a dar documentos así, es como una despedida. Y yo lo digo ¿por qué? Porque yo por irme no me pude despedir de mi abuela, que fue como una madre, no me pude despedir de mi papá, y por no tener documentos se me fueron y eso ya nadie me lo va a devolver. Que al final de todo que la vida es eh, eso, valorarla, no es una cuestión económica. Si el dinero es necesario, pero yo elegiría la parte familiar, no separarte de tu hijo, no separarte de las personas que te quieren y todo por ganar un poco más de dinero, porque al final te vas a quedar solo con dinero y al final, ¿qué vas a hacer con eso?
es mejor que las personas se acuerden de ti como eres en vez de darle dinero, porque yo he aprendido de que el dinero no te resuelve, no te da la felicidad. Y a veces llegas a un punto que no saben qué gastar tu dinero, porque no tiene sentido. Pero en cambio a veces quisiera estar así, no tener nada, no mucho dinero y estar con mi gente y pasarla bien, y al final es eso. Después todo es la vida así, ¿no? No te vas a llevar nada acá. ¿Qué te vas a llevar? Al final es eso, estar con los tuyos. Porque yo recuerdo bien, te cuento una anécdota, ¿no? Pues tengo muchas, ¿no? Pero te cuento una, el por qué yo digo que la gente debe pensarlo bien, informarse, porque ¿sabes lo que está pasando últimamente acá? Que están viniendo mucha gente mal informada, que piensa que este es el país de los sueños, que Inglaterra, no, sí, acá me hago dinero. No. Tú acá primero tienes que superar la barrera de tus documentos, el idioma, adaptación, en todo aspecto, emocional, laboral, y eso no estamos hablando de meses, son años, ¿ah? Es un proceso largo. Y en esa transición puedes perder un montón de cosas, sabiendo que tienes en tu lugar una casa, una familia. Y una de las anécdotas que te puedo contar que me pasó a mí, que yo por querer sobresalir económicamente, recuerdo que hablaba con mi papá en el teléfono y le dije, no, yo ya estoy llegando un miércoles, por decirlo, ¿no? Y era un domingo, me acuerdo. Y yo viajando, llego a Lima y yo pensaba que habíamos quedado en que él me iba a recoger, pero no lo encontré en el aeropuerto. Y yo, qué raro, se habrá olvidado, no entiendo. Y tomé mi taxi y me regreso a mi casa y veo que sale mi cuñada y me abraza y me ha sentido pésame. Y yo me quedé así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no sabes? No, tu papá ha fallecido. Mi papá ha fallecido. Y no creía. Y entro a mi casa y no había nadie, bueno. Y todo me ha sentido pésame, ¿verdad? Y fui al funeral pero yo estaba así, o sea, yo pensaba que todo era una broma, o sea, todo, veía un montón de gente. Yo de verdad eso es lo que sí me quedé sorprendido. Yo no pensé que mi papá era tan querido, pero tan querido que te lo juro que parecía que el Papa se había muerto. Había tanta gente que lloraba y todo el mundo me contaba las cosas de mi papá. Y me sentía como a la vez contento por las cosas que sentía por mi papá, pero a la vez todavía estaba en shock. O sea, ni siquiera lloraba porque no entendía nada, o sea, estaba así. No me quise acercar al ataúd, ni siquiera no quería recordarlo así, porque eso se te queda toda la vida. Y creo que después, a los días, 3, 4 días, sentía su presencia que no estaba. Ahí fue que recién me di cuenta que, que no me pude despedir de él y me hubiera encantado despedirme de él, porque nunca me voy a olvidar cuando mi papá, recuerdo en la última vez que fui, me lo encontré, mira cómo es cosa de la vida, ahora que recuerdo bien. Uno de los viajes que hice, me acuerdo, el penúltimo, yo me estaba despidiendo ya de todos y yo me despedí de una manera como yéndome a comprar a la esquina para que las cosas sean más fáciles para todos y para mí también, obviamente, porque algo también era psicológico, ¿no? Y trataba de hacer la corta, ya papá me voy, ya mamá me voy. Pero ese día me acuerdo mi papá no salía y no, yo decía, qué raro, ¿por qué no sale? Y golpeo la puerta, papá, y abro la puerta y lo veo en la cama él, que se había tapado. Y yo me acerco y lo veo que estaba llorando como un niño. Lloraba así como un niño, se parecía que era mi hijo que estaba llorando. Yo lo veía. Papá, ¿qué pasa? Nada, hijo, déjame solo, nada. ¿Pero qué pasa? No, no te preocupes, déjame solo. Bueno, hijo, viejo, cuídate, ya te veo luego. Y doy 3 pasos, le doy la espalda y él viene de atrás y me agarra así el cuello y me pone contra la pared. Tú no me vas a ver nunca más, tú no me vas a ver nunca más. Ya, no digas eso, no, tú no me vas a ver nunca más. Y yo me quedé así. No digas eso, viejo. No, y se fue y se puso a llorar como un niño otra vez. Y me retiré y mira, cuando vuelvo la última vez, no me pude despedir. O sea, él se despidió de mí, pero yo no. Por eso digo, valora a tu familia, no se vaya. La moraleja. Wow. Ya.
Y eso y muchas cosas más. Así es, viejo. ¿Qué voy a hacer? Algún día me lo encontraré, ¿no? Se adelantó. Nada, y esa cosa más de mi abuela también. Y un gran amigo de mi alma también que se despidió. Lo mismo, que me pasé lo mismo. Él lloraba, lloraba, y yo le decía, ya, que no sea dramático. No, yo sé por qué lloro, yo sé por qué no te voy a ver. Lo mismo, y yo me lo tomaba así a la superficial, y a los meses me entero que se murió. Te dije, no, esto me puede pasar. Y por eso ahora cuando una persona me dice eso, ya, no, ahora sí yo lo valoro, me voy derecho, ya no lo tomo así superficial. Yo ya nunca, ahora sí lo tomo en serio. Yo antes como que lo tomaba así. Por eso te digo, yo a veces mis amigos me llaman, me dicen, oye, oh, quiero viajar, quiero juntar dinero. Oye, estás con tu hija, quédate con tu hija. Son, sí, pero necesitamos dinero, pero al menos tienes una casa, tienes una comida, tienes un trabajito. Tal vez no tendrás mucho dinero, pero ellos no van a olvidar eso. Mírame a mí, yo ando de una manera que a veces no sé qué cosa hacer, que hablo conmigo mismo, no es vida, le digo. No seas tonto, le digo, quédate ahí con tu familia. Tómame como ejemplo a mí. Y ella, bueno, entonces como que lo aguanto. Y cuando mi abuela murió, no tenía mi pasaporte, estaba en migraciones porque tenía que renovarlo para poder yo obtener la visa otra vez. O sea, mi pasaporte fue aquí en este país. En el 2011 murió mi abuela. Sí, murió en el 2011. Y mi pasaporte estaba aquí en migraciones y yo esperaba solo que me den el renuevo de mi visa. Y se me muere mi abuela en el medio y mi abuela todos los días me decía, ¿cuándo vienes, hijo? Quiero verte, yo ya me voy a morir, por favor, dime cuándo vas a ir. Yo ya voy, abuela, ya voy, ya voy. Es que mi abuela me crió como una madre. O sea, mi abuela me creció como una madre y eso me dolió. Ya, pues, y fue la primera persona directa que se murió. Y todo por los papeles no pude salir del país. Y yo ya me estaba yendo ya y no, me llegó tarde. Y mi hermano me llama, ya no venga ya, ¿para qué? Si ya la enterramos. Y me quedó ahí clavado. Y después y al año siguiente muere mi papá. O sea, mi abuela murió y parece que al año siguiente se lo llevó mi papá. O sea, murieron así enseguida. Fue duro ese periodo. 2 personas directas se fueron. Y mi papá era más que me quería a mí. O sea, no es por... O sea, a veces los padres no quieren aceptar, pero siempre tienen a alguien favorito por ahí. Y mi papá yo era su favorito porque, ¿por qué? Porque yo jugaba pelota en su equipo, porque viajábamos juntos, porque teníamos mucha confianza y nos decíamos todos y nos ayudaba emocionalmente. Entonces fue como un amigo, padre, pucha. Yo si tendría que volver a nacer, me encantaría que él sea mi padre otra vez. De verdad. Fue una buena persona. Por eso se le extraña, por eso valoren a sus padres. Bueno, no sé cómo han tenido su trato, pero no, el mío fue el mejor. Acá en este país me encanta la música, el rock pop, es lo que me gusta. Es el paraíso, es un país muy pequeño, es un lunar en el mundo, pero es muy rico e inteligente en lo que es música. Inglaterra tiene lo bueno y lo malo. Desafortunadamente, ahora se está pasando un periodo muy difícil. Este país ha sido golpeado fuertemente con lo del Brexit, lo del COVID, y ahora con este primer ministro que ha entregado mucha ayuda económica a Ucrania, y todo ese dinero lo está pagando la gente de a pie. Por eso todos los salarios más de 10 años son los mismos, todas las cosas han subido, por eso 8 horas no te basta, tienes que trabajar más para pagarte más, todo está caro, hay problema de espacio aquí, tú para encontrar un espacio tienes que pagar. Las casas están pero inalcanzables, las rentas, todo, la gente todo se lamenta, todo el de menos que cuando vas al supermercado todo el menos quiere pagar todo al contado porque no quieren pagar con tarjeta, porque si tú pagas con tarjeta te traquean qué cosas estás haciendo con tu dinero, porque mucha gente recibe ayudas pero no declaran y hacen trabajos privados y entonces ellos evitan pagar los impuestos. Casi todos están haciendo eso porque la misma situación te lleva a eso. Ya no es un país de progreso, ya no es el país de sueños. Da pena porque Inglaterra no era así, pero sí Inglaterra es muy bonito como turismo, si tienes dinero. Los
las praderas son hermosas, la ciudad es bonita, es organizada. Tiene lo bueno y lo malo, pero lo que estoy, para mí, hoy por hoy, una persona que viene acá a emigrar, le va a costar mucho. Ya en mi caso es diferente porque yo ya pasé, yo ya ese periodo de los papeles, del idioma, ya me puedo defender. Pero una gente que venga hoy por hoy así, no, hermano, no se lo recomiendo. Yo al menos no. Por lo mismo que yo doy trabajo a mucha gente, ayudo en la limpieza y lo puedo ver. Puedo escuchar la historia de su vida de cada uno. Y no es un buen periodo. Países serios podría ser Nueva Zelanda, Australia. Eso sí, son países que sí son serios económicamente. Aquí Europa ya están muchos estos problemas con Estados Unidos, los aranceles, Rusia con el gas, Europa está en el medio. Hay mucho conflicto, hay muchas protestas. No. Y Inglaterra tiene un problema también, que están creciendo muchos jóvenes con problemas mentales y el hospital, no hay hospitales para problemas mentales aquí. Hay muchos chicos en la calle que se matan, que tienen muchos conflictos, bullying y es terrible. La juventud está, pero da pena, de verdad. No digo todos, pero hay que tener mucho cuidado. Y nada, y supuestamente Inglaterra, que invierte tantos millones en seguridad, tú vas a un lugar y puedes conseguir droga. O sea, hay mucha corrupción también. O sea, vamos, o sea, digamos las cosas como son, ¿no? O sea, yo no es que me lo han contado, yo lo veo, yo lo puedo analizar fácil. O sea, acá tranquilamente puedes conseguir de todo, pero no es el punto, pues, ¿no? Y siempre quieren saber más de ti, quieren te cuestionan por todo, ya no puedes ni siquiera llevarte dinero de tu trabajo porque te quieren hacer pagar sin impuestos, pero bueno. No puedo ser desagradecido con este país, yo a mí no estoy diciendo lo que pasé, yo gracias a Dios mi situación es estable, pero veo para la gente nueva, al menos aquí no, al menos en Europa ni en Estados Unidos ni siquiera se los recomiendo. Si quieren un país serio, como acabo de mencionar, la parte de Nueva Zelanda, Australia, por ahí está mejor, aquí no.